Tomen su asiento, por favor. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 2. Evangelio según Marcos, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. El título del tema del cual vamos a hablar se llama El más grande de los problemas. Como dije, por favor. Hoy vamos a hablar del más grande de los problemas de la humanidad. El más grande de los problemas. Evangelio según Marcos, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras de la manera siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Capernaum era el lugar donde Jesús vivía. Capernaum estaba ubicada a orillas del lago Genesaret o el mar de Galilea, un pequeño mar que se llamaba el mar de Galilea. Jesús vivía a la orilla de ese mar, en esa ciudad. Él iba y hacía misiones y volvía de tiempo en tiempo ahí en su casa en Capernaum. Él estaba en su casa. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, destaparon el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron la cama, el lecho donde yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús, ¿qué vio Jesús en ellos? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su cama, su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén, hermano. Jesús, como les dije, vivía en Capernaum. De tiempo en tiempo, después que hacía sus trabajos de misiones, sus correrías de misiones, volvía a su casa con sus discípulos. Y a medida que la fama de Jesús fue creciendo, hermano, la gente le seguía. Imagínense cómo fue lo que sucedió aquí en Marcos, lo que Marcos relata. Cuando él llega a la casa, la fama se había esparcido de los milagros, de la palabra, de su poder. Y dice la Biblia que enseguida la gente vino y llenó la casa. No sabemos el tamaño de la casa, pero lo que sí nos muestra el Marcos es que estaba muy llena, estaba saturada. La gente quería escuchar a Jesús, la gente quería escucharlo hablar, quería ver los milagros que él hacía. Pero la Biblia hace referencia de un hombre que estaba paralítico. Nosotros no sabemos si él estaba paralítico o cuadraplégico, no lo sabemos. Ser paralítico es tener dos o las extremidades
inferiores imposibilitadas. Y el cuadrapléjico habla de las 4 extremidades imposibilitadas. No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que debió haber sido muy difícil para este hombre. No es lo mismo hablar de una persona en esa condición hoy, con todos los avances tecnológicos, con los tratamientos médicos, aún con las sillas, con las herramientas que hay en este tiempo, hermano. Yo pienso que la vida de este hombre en ese tiempo como un paralítico tenía que ser muy dura, dependiendo de la ayuda de otros, dependiendo de que otros lo llevaran de pronto a hacer sus necesidades básicas, elementales, de bañarse, de cuidarse. Pienso que era una vida muy dura, muy angustiosa. Sin embargo, nos muestra la palabra que él tenía unos buenos amigos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí viene algo que sería como el primer punto: tener en cuenta la fe, el valor y el amor de estos 4 hombres, hermano. 4 hombres que tenían su corazón llena de fe, de confianza, y creían, tenían convicción de que Jesús podía sanar a este hombre. Ellos tenían seguridad, convicción de que Jesús podía hacer un milagro por este hombre. Y estos 4 camilleros representan a la iglesia del Señor hoy en día, representan esos hombres y mujeres llenos de fe, de confianza, que no quieren que el mensaje de vida eterna, el mensaje del evangelio glorioso se quede en sus vidas, sino que quieren compartirla a muchas personas. Amén. Que todas esas bendiciones que Dios ha dado a nosotros, primero como la vida eterna, pero también el cambio de corazón, la obra milagrosa que Él ha hecho en nuestras vidas, sea compartida de una manera ferviente. Estos 4 hombres representan la iglesia de Cristo, comprometida con la evangelización, comprometida con el discipulado. Esos hombres y mujeres que no temen, hermano, que aún son atrevidos, porque el registro bíblico habla de que cuando ellos llegan a la casa y ven la imposibilidad humana de entrar en ella, ellos hacen una locura. Técnicamente hicieron una locura. La casa donde vivía Jesús probablemente no era de él, probablemente era prestada. No sabemos si era prestada, si era alquilada. Lo que sí sé es que no era propiedad de él, porque él mismo lo dijo. Que él no tenía casa, que los animales tenían cuevas, las aves nidos, mas él no tenía donde reposar la cabeza. Y estos hombres toman una decisión atrevida, y es subirse al techo. Podrá usted imaginarse el espectáculo, hermano. Primero, tan riesgoso, ¿eh? Podía imaginarse los ojos de este hombre, del paralítico. Podía imaginarse el momento trepándose a ese personaje, a esa persona por el techo, porque fue una idea totalmente loca, subir al techo. En ese tiempo los techos no son como los nuestros, eran probablemente techos de barro, con cañas, con hierba. Y Jesús estaba dentro de la casa predicando, hablando del evangelio. La gente estaba atenta, había un protocolo de reverencia, cuando de momento comienza a caer algo del techo, hermano. Y comienza a caer. Y pienso que mucha gente se disgustó, porque rompió el protocolo, rompió la seriedad de la reunión. Pero la Biblia dice que a Jesús no le desagradó. Y mire que técnicamente es una locura. Y es una locura que atenta hasta con la propiedad privada, hermano. ¿Cuánto iba a costarle a Jesús la reparación de ese techo? Sin embargo, Jesús se agrada, porque Jesús ve en ellos esa violencia, esa fe, esa convicción, hermano. Qué gente tan atrevida, hermano. Qué gente para romper estructuras. El apóstol Juan dijo que en los días de Jesús, hermano, el reino de Dios traería violencia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y los violentos lo van a arrebatar. Y el reino de Dios conlleva violencia. Mire, las cosas de Dios, las cosas espirituales, iglesia, conlleva violencia, romper estructuras, romper paradigmas y ir más allá. La fe lleva al hombre y a la mujer en Cristo a ser violentos, hermano, a tomar de una manera violenta en el espíritu lo que ellos por la fe creen que Dios le dio. Estos hombres tenían convicción.
Nosotros estamos en Misión Amigo y estamos orando por amigos así. ¿Cuántos dicen amén? Pero también para que el Espíritu Santo levante camilleros de esta talla. Camilleros que van en contra de todos los prejuicios, hermano. Que van en contra de todos los paradigmas. Convencidos de que Dios se glorificará de una manera poderosa. Abren ahí el hueco. Yo no sé cómo bajaron ese hombre, hermano. Y cuando ellos llegan allí, ¿cuál era el propósito de ellos? ¿Qué querían estos hombres con el paralítico, por favor? ¿Qué es lo que querían estos hombres con el paralítico con respecto a Cristo? Que Jesús, ¿qué? Lo sanara. Después de tremendo esfuerzo, después de tremendo trabajo, hermano, de colocar a ese hombre delante de la presencia de Dios, se llevan una sorpresa. Porque Jesús, al ver la fe de ellos y al ver al paralítico probablemente delante de él, lo primero que dice es esto: hijo, tus pecados te son perdonados. Creo que los cuatro camilleros hicieron porque ¿qué querrían escuchar ellos primero? A ver, ¿qué querrían escuchar? Querrían escuchar lo que después pasó, que Jesús mirara al paralítico y le dijera: yo te digo, levántate. Ellos lo querían, pero ahora Jesús va y apunta a la mayor necesidad de este hombre. Porque la mayor necesidad de este hombre es la mayor necesidad de toda la raza humana, hermano. Porque el gran problema de este hombre no era que era paralítico, aunque era un problema muy grave. Aunque era un estado de vida dificultoso, hermano. Aunque pienso que había sufrido mucho, demasiado en esa condición física. Pero escúcheme lo que está diciendo el Señor Jesucristo con esta palabra. Está diciendo: ese no es el problema grave que tiene este hombre. Ese no es el problema de la humanidad. Iglesia, mire, el problema más grande que tenemos nosotros es que somos pecadores, hermano. Ese es el problema más grande. Es el pecado la consecuencia de la parálisis espiritual, emocional y física. Es el pecado en la vida del ser humano que paraliza, que separa, que detiene el propósito pleno de Dios en la vida de las personas. No era la enfermedad. ¿Por qué? Porque Jesús pudiese haber sanado primeramente al hombre. Pero ¿qué hubiera pasado con esa sanidad sin perdón de pecados? ¿Qué hubiese ocurrido con esa sanidad sin perdón de pecados? De todas maneras, el hombre tenía que morirse, hermano. Tarde o temprano él enfrentaría la muerte. La prioridad que él necesitaba era que sus pecados le fueran perdonados. Porque es el pecado, el hecho de ser pecadores, lo que crea enemistad de Dios para con el hombre. El pecado tiene enemistad. El pecado fue la causa por la cual nos echaron del Edén. El pecado es la causa por el cual perdimos la comunión con Dios. Y el hecho y la gravedad no está tanto en el pecado, hermano. La gravedad del problema del ser humano está en el hecho de ser pecadores. Porque el pecado en sí mismo es el fruto y la evidencia de la naturaleza que hay en nuestro corazón. El problema más grave es que nosotros somos una fábrica de pecado, hermano. El problema más grande es que en cada uno de nosotros, aunque hay una información genética de Dios que la recibimos en el momento en que somos concebidos, también hay una genética diabólica, la cual tristemente por falta de vida espiritual predomina y tiene un control y un señorío pleno sobre la vida de un ser humano. No importa cuán culta sea una persona, no importa cuán educada, cuán estudiada, no importa cuán religiosa sea un ser humano, el único que tiene el poder de vencer y sujetar el pecado en el ser humano es el poder de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Yo puedo ser muy culto, hermano, muy preparado,
Pero el único que tiene el poder para vencer y derrotar el pecado, el único que puede derrotar, sujetar esa información genética perversa que hay en el corazón del ser humano, es el poder del Evangelio a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vino a eso, a la tierra. Jesús vino a dar respuesta al más grande problema que nosotros tenemos, y es ser pecadores. Por eso el Evangelio es la buena nueva más extraordinaria que jamás se le haya predicado a los hombres. Porque el cielo, Dios Padre, estaba enemistado con nosotros. Porque el pecado hizo barrera, el pecado levantó un muro, el pecado trajo maldición, el pecado legalizó la maldición. Y las Sagradas Escrituras me dice que de tal manera amó Dios Padre al mundo, que de tal manera nos amó, que Él mismo propició la reconciliación, enviando a su Hijo, que salió de Él mismo, hermano, y se hizo carne, para que Jesús, siendo carne, cumpliera los mandatos y las exigencias de Dios Padre por nosotros, y para que todo aquel que creyese en Jesús le fuera atribuido el perdón de los pecados, le fuera atribuido la reconciliación, que Cristo en la cruz del Calvario perdonó nuestros pecados, nos reconcilió para con Dios. Pero Jesús no se quedó en la cruz, Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, ¿sabe qué hizo? Atribuyó para nosotros, a través de su resurrección, todos los actos de justicia, toda la obra de justicia, toda su perfección fue atribuida gratuitamente a todas las personas que creen en Jesucristo. Y no solamente eso, hermano, no solamente hizo eso Jesucristo, sino que Jesús en la cruz ganó el derecho legal para que el Espíritu de Dios, póngame atención, para que el Espíritu de Dios viniera sobre la tierra y entrara en el corazón de las personas que creyeran en Jesucristo. Y que ese Santo Espíritu tomara ese corazón viciado al pecado, ese corazón acostumbrado al pecado, ese corazón de piedra, y de una manera milagrosa lo quitara, lo desarraigara, con un bisturí, hermano, lo cortara y lo sacara de nuestra vida y colocara un corazón de carne, un corazón, hermano, sensible. Y dentro de ese corazón Él colocó la palabra y el temor a Dios, hermano. Ese es el milagro del Evangelio. Por eso jamás nadie podrá ser libre plenamente del señorío y del gobierno del pecado, a no ser que la sangre de Cristo le lave y el Espíritu de Dios more en su corazón. Bendito sea el Señor. Ahí está la obra maravillosa, la obra preciosa que nuestro Señor hizo en nuestra vida. Escúcheme, hermano, el gran problema de este hombre no era su parálisis, sino cuál era el gran problema de él: el pecado. Mire, entender la profunda gravedad del pecado y sobre todo la condición de nosotros como pecadores es una revelación que solo el Espíritu Santo da. Yo quiero decirle, hermano, usted y yo somos bienaventurados porque Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Usted es bienaventurado. Démosle un aplauso al Señor. Somos bienaventurados porque el Señor nos ha perdonado. Cuando Jesús dijo al hombre: tus pecados te son perdonados, dice la Biblia que habían unos escribas, unos religiosos, y comenzaron a cavilar, a pensar en su corazón, en su mente: este hombre es un blasfemo, porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Lo que ellos no sabían es que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Lo que ellos nunca entendieron es que Dios se había hecho carne por amor a nosotros, amén. Que Jesús mismo no había estimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo hasta la muerte y la muerte de cruz. Lo que no comprendieron ellos y sus discípulos, y aún a nosotros nos cuesta entender, es que Jesús era Dios, hermano, hablándole al hombre, reconciliando a Dios con el hombre a través de su sacrificio. Y ellos estaban diciendo: ese hombre es un blasfemo. Nadie puede perdonar pecados si no solo Dios. Ellos tenían razón. Lo que no entendía y sabía era que era Dios mismo en Cristo quien estaba perdonando los pecados. Y Jesús, sabiendo esto, les hace una pregunta y les dice: señores, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Levántate, toma tu lecho o anda, o tus pecados te son perdonados. Humanamente, aparentemente era más fácil que Jesús le dijera al hombre: tus pecados te son perdonados, porque al fin de cuentas, ¿quién iba a revisar los libros allá en el cielo? ¿Quién iba a garantizar de que realmente hubiera un perdón de pecado genuino, legal y autorizado? Para las personas, probablemente lo más difícil es que le dijese al paralítico: toma tu lecho y anda. Pero para Jesús no, hermano. Para Jesús poder Jesús decir hijo, para poder decirnos hoy Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados, hermano, fue un precio muy alto. Y bueno, le caería a la iglesia el que nosotros cada día entendiéramos, hermano, por el Espíritu Santo y la palabra, el precio tan grande que se pagó por el pecado de la humanidad. El precio, ¿por qué? Porque si la iglesia no valora, si nosotros no valoramos, hermano, cuánto costó el precio de nuestro pecado, no estimaremos la obra que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, Él dijo: y cuando Él venga, me glorificará. Porque una de las obras maravillosas del Espíritu Santo es revelar, hermano, la grandeza del misterio de la obra redentora en nuestros corazones. Es mostrarnos la inmensidad del precio que Jesús pagó por nuestro pecado. Y hay una escena que es muy conocida, usted me ha escuchado predicarla muchas veces, mas no me cansaré nunca de hablar de ella. Y es la escena de Getsemaní. Muchos no saben que el periodo más duro del Señor, el periodo de la pasión de Cristo más terrible de Él, no necesariamente fue la cruz del Calvario. La cruz fue una de esas etapas horribles, terribles, pero la etapa más cruel que vive Jesús en el proceso de la pasión y su muerte es en Getsemaní, hermano. Porque la palabra Getsemaní significa prensa o molino de aceite. Como quien toma la aceituna y la pasa en medio de dos rodillos o con una piedra. Los molinos de ese tiempo era una piedra de 1 tonelada que la hacían girar, y por el centro tenía una perforación y ahí metían lo que iban a moler. Se metía por la mitad de la piedra y la piedra giraba y rozaba con otra. Eso significaba Getsemaní. El Getsemaní no era un lugar desconocido para Cristo, hermano. El Getsemaní era el lugar de su deleite, el lugar de su oración. Era el lugar que Él amaba, era el lugar donde Él buscaba direccionamiento del Padre a través de la oración. Creo que no había lugar en el huerto de los olivos o el Getsemaní donde Cristo no se hubiera postrado, donde Cristo no hubiera disfrutado de la plenitud de la gloria del Padre, donde Él no hubiera hablado, hermano. Ese lugar era el lugar del deleite.
Ese era el lugar de la alegría, esa era la casa de oración para nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ¿sabe qué hace el pecado? El pecado mío, el pecado suyo y de la humanidad convirtió para Cristo el lugar de su deleite en el lugar de su angustia, hermano. El mismo lugar donde él había disfrutado la plenitud de la presencia del Padre, ahora mi pecado, nuestro pecado, venía como un manto de maldición oscuro, hermano, y comenzaron a convertir en ese lugar, en el lugar de su tristeza, de su amargura, de su dolor. Fue allí en ese lugar donde el Señor hace una expresión que jamás la había hecho. Jesús dijo a sus discípulos: ayúdenme a orar, porque mi alma está triste hasta la muerte. Y cuando llega allí, hermano, comienza a orar, comienza a gemir, y la Biblia dice que su rostro se descompuso, porque mi pecado y su pecado descompuso el rostro de paz que tenía Cristo. Jesús transmitía paz, hermano. Jesús transmitía confianza, seguridad. Probablemente su mirada era tierna, probablemente su rostro inspiraba esa convicción, esa seguridad. Probablemente en ninguno de los años de su ministerio titubeó en autoridad y en poder, pero ahora no, hermano. Ahora está descompuesto. Su rostro se descompuso. Su mirada entró en una profunda angustia y terrores de muerte lo acompañaban. Dice el Salmo 22, toro de Basán, hermano. Una demoniera fantasmal vino a él, una angustia terrible. Y dice la palabra que comenzó a clamar, comenzó a gemir. Y no era una oración extensa, no era una oración larga, era un clamor repetitivo que salía de lo más profundo del alma, que decía: Padre, si es posible, papá, si es posible, pasa de mí esta hora, pasa de mí esta copa, Señor, que yo no beba esta copa. ¿Cuál era el terror del Señor para con esa copa? ¿Qué había dentro de esa copa? ¿Qué había dentro de ese vaso? El cual impulsaba a Jesús decirle al Padre: Padre, por favor, que yo no me tenga que beber esa copa. Padre, si hay otra forma de salvar al ser humano, si hay otro medio, si hay otro plan, por favor, Padre. Pero en medio de la oración también decía: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué había en esa copa, hermano? ¿Qué había en esa copa que repelía la santidad de Cristo? En esa copa estaba el infierno mismo. En esa copa estaba toda la inmundicia de la raza humana. Toda la inmundicia, hermano. Todo el adulterio, la fornicación, la mentira, los homicidios, el orgullo, la prostitución, la pornografía, hermano. Toda la corrupción, toda la suciedad, toda la inmundicia del pecado de los humanos que existían en ese momento y los que íbamos a nacer. Dentro de esa copa estaban sus pecados, hermano. Dentro de esa copa estaban mis pecados, estaba mi inmundicia, estaba toda la suciedad, hermano. Estaba condensado en el mundo espiritual el infierno mismo. Allí Jesús repelía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús se hizo maldito por nosotros, y que todo el peso, todo el infierno y el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados, de toda la raza humana, de los que no han nacido, de los que están en el vientre hoy, cayeron, hermano, como saetas que atraviesan el alma. Y la espada de Dios cayó sobre Cristo, hermano. Cuando Abraham presentó a Isaac en el altar del sacrificio, cuando Abraham fue a descender la daga para cortarle el cuello a su hijo amado, una voz del cielo se escuchó y le dijo: detente,
y el cuchillo se detuvo, hermano, y Dios se proveyó de cordero. Pero aquí no, hermano. En el Getsemaní no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte del universo, ni en las constelaciones, nada, hermano. Nada, no hubo ninguna voz, sino que en el Getsemaní, en el mundo espiritual, literalmente en el mundo espiritual, la daga de la mano del Padre, hermano, de la mano del Padre, de la mano del Abraham, descendió y degolló el cordero, hermano. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En el Getsemaní, Jesús va al infierno. Jesús es hombre, pero Jesús es Dios. Jesús tiene atributos humanos, nacido del vientre de una virgen, humano. Pero Jesús también tiene divinidad, tiene atributos divinos. Y en los atributos divinos, en la eternidad no existe el tiempo. El tiempo está condicionado a nuestra dimensión, la dimensión nuestra, a la dimensión de vida. Pero en la eternidad misma, aquí cuando nosotros muramos, el tiempo se acaba. El alma, el espíritu entra en una dispensación donde no hay tiempo, hermano. Aún el cuerpo que vamos a recibir glorioso en la resurrección no estará limitado ni a tiempo ni a espacio. Él será como el de Cristo. En el Getsemaní, aunque fueron horas, probablemente 1, 2 horas, Jesús va al infierno en la eternidad. Va al infierno. Ahora, ¿puede imaginarse usted cuando Jesús bebió esa copa, hermano? Cuando Él bebe la copa, el Padre lo sacrifica. ¿Y el Padre cómo lo ve? A ver, ¿cómo ve el Padre a su Hijo? ¿Cómo ve a Jesús, Dios Padre? Lo ve como el más vil de los pecadores. Y ahí ocurre algo que es un misterio que es difícil de entender. Pero el día que usted y yo lo medio comprendamos, hermano, adoraremos a Dios como nunca. ¿Cuántos dicen amén? Ahí el Padre se aparta, hermano, se apartó. Lo soltó. Ese es el infierno, hermano. Mire, el infierno es ese. El infierno es que Dios nos suelte. La condenación es que Dios nos suelte. Por eso el libro de Romanos dice que como ellos no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, Dios los entregó a la voluntad de su concupiscencia, hermano. ¿Sabe por qué nosotros no hemos caído? Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, aleluya. Y a su nombre, aleluya. El Padre se aparta. Y lo que sigue ahí en adelante es terrible, hermano, terrible. Terrible. Por eso en la cruz, en medio de la angustia, se cree que a Jesús lo crucificaron. Se cree que lo crucificaron a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía se hizo tinieblas. 3 horas de tinieblas, a las 3 murió. Y una de las expresiones de la cruz, como un gemido del alma, fue: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Oiga, y esa palabra, hermano, tiene una profundidad teológica terrible, hermano. Padre, papacito, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba enfrentando la cruz. ¿Sin quién? Sin el Padre. Jamás en la eternidad había ocurrido, porque ellos son uno en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora no, hermano. Ahora el precio era muy alto, hermano. Era demasiado alto, hermano. Pregunta, ¿qué era más fácil decir? ¿Cuánto costó a Cristo decir: Hijo, tus pecados te son perdonados? Porque el pecado, iglesia, es el que paraliza a la gente. Mire, el pecado trae ruina, trae miseria. El pecado obstaculiza plenamente los propósitos de Dios sobre la vida de una persona y legaliza de manera dramática la maldición para la vida de un ser humano. Hoy vengo a decirle: no permita, hermano, mire, por favor, se lo ruego en el nombre de Jesús, no permita que el pecado albergue en su corazón. ¿Por qué? Porque usted
el pecado ya no se puede enseñorear de usted, porque usted es templo del Espíritu Santo, aleluya. Porque usted tiene un gobierno diferente. No es que el cristiano reprima sus pecados, y ahí está la gran diferencia entre el cristianismo y religiones como el hinduismo, el budismo, aún el mismo catolicismo, hermano. Porque la mayoría de religiones lo que enseñan es a que usted de pronto controle, como que reprima todas esas pasiones descontroladas. No, hermano, en el cristianismo el Espíritu Santo, por el poder de la palabra, crucifica al hombre de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Lo sujeta con clavo, lo tiene allí sujeto por el bautismo en las aguas. Y el tiempo que ahora vivimos, lo vivimos en la gloria de Dios y en el Espíritu Santo, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no solamente perdona nuestros pecados, sino que atribuye y da a nuestra vida los méritos que Él pagó en la cruz del Calvario. Y no solamente hay perdón de pecados, como alguien que le perdonan una deuda, por ejemplo, alguien que debía 1.000.000 de pesos, le perdonaron la deuda. Pero el Señor no solamente perdona la deuda del 1.000.000 de pesos, Él añade 1.000.000 de gracia, de regalo por los méritos de Cristo Jesús en el Calvario. Colócate de pie un momentico, por favor. Colócate de pie. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Cómo dice, iglesia? Léalo conmigo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Lo lee conmigo? A ver, ahí está en la pantalla. Diga: al que no, ¿qué? Al que no conoció. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Cristo. Porque Jesús se hizo pecador, no cometió pecado, Él se hizo pecador por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Lo hizo pecado, para que nosotros, tóquese su pecho, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué? Justicia de Dios delante de Él. Qué privilegio tan grande, hermano, qué privilegio. Pero siento del Espíritu en esta mañana que hay personas que están paralíticas, que hay personas que están cuadraplégicas y no han podido avanzar, hermano. Por más que lo han intentado. ¿Sabe por qué? Porque el problema más grave de tu vida todavía está en tu corazón. Aún como cristiano. Aún como cristiano. Porque a veces nosotros, no valorando la grandeza del precio que pagó Cristo por nuestro pecado, hemos jugado con el pecado. Nosotros somos santos, apartados. La palabra santo es apartado. La palabra santo no significa otra cosa sino apartado. Por ejemplo, como una vasija, una copa, algo que es apartado para el servicio de Dios. Nosotros somos santos en Cristo, pero nosotros pecamos, cometemos errores. Pero es muy diferente, hermano, pecar y reconocer que jugar con el pecado. Una de las evidencias de santidad en un ser humano no es quién peca menos, sino quién se arrepiente más. Porque el Espíritu Santo va a ir dando por la palabra una sensibilidad y un odio, hermano, y un aborrecer al pecado profundo. Pero el problema grave es que cuando nosotros, conociendo a Jesucristo, habiéndolo aceptado, habiéndolo recibido, todavía, hermano, todavía permitimos que haya pecado en nuestra vida. Todavía jugamos con cosas que sabemos, hermano, y aún esas cosas están ahí en la vida de la persona. Aún las practicamos sabiendo que van en contra de la palabra. ¿Y sabe qué ha producido eso?
parálisis, cuadraplegia, para proyectarnos, para tener visión, para tener proyectos. Aún el pecado mismo ha legalizado maldiciones en el área financiera, en el área emocional, en el área de matrimonio, hermano. Las relaciones matrimoniales, la relación de familia, la vida financiera, a veces se ve afectada dramáticamente por hábitos pecaminosos que legalizan que la golondrina y el gorrión como símbolo de maldición aterricen sobre nuestra vida. Prácticas que prácticamente emocional nos han, prácticas de pecado que emocionalmente nos han paralizado, hermano. La persona aunque quiere avanzar, aunque quiere proyectarse, aunque quiere trabajar, está cuadraplégica, siente que no puede. Esta es una mañana donde se romperá toda cadena de parálisis en el nombre de Jesús, hermano. Aún, hermano, Dios traerá una unción, escúcheme, una unción de creatividad. La palabra me enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí imagina eso? Tener la revelación que trae la palabra. Mire, la persona puede ser que sea indocta, aún puede ser que sea iletrada, hermano. Puede ser que no haya tenido una formación académica, ni a nivel de secundaria, ni a nivel profesional. Pero este libro, hermano, en el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, hace sabio a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Este evangelio hermoso, hermano, nos da entendimiento, nos da sabiduría. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El pecado. El pecado paraliza, hermano. Y el Señor en esta mañana quiere romper toda parálisis. Que este año yo siento de Dios algo bonito este año. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de las dificultades normales, de la hostilidad normal del desierto, creo con toda mi alma que veremos la gloria de Dios. Pero iglesia, no habrá gloria, póngame atención, no habrá gloria, no habrá presencia, no habrá promesa si hay pecado. Dios se había comprometido con Josué. Cuando iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué: mira, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de la vida. Yo te lo prometo. Josué, yo te prometo que yo te entrego toda esta tierra, desde el gran mar hasta la tierra de los heveos, de los heteos. Josué, hasta donde se esconde el sol. Y aún Dios, hermano, más abundante, le dice: mire, Josué, todo lo que pise la planta de vuestros pies será suyo. Se lo voy a parafrasear al día de hoy. Iglesia, yo entrego en tus manos esta tierra venezolana y esta tierra colombiana. ¿Cuántos dicen amén? Yo les entrego esta tierra es suya. Yo les entrego la miel y la leche de la tierra venezolana y colombiana. Y Dios es más atrevido. Todo lo que pisar, ¿qué significa todo lo que pisar en la planta de vuestros pies? ¿Sabe qué significa, hermano? Todo lo que usted se proyecte, todo lo que usted visione, todo lo que usted trabaje, yo voy a estar con ustedes. Josué, nunca, Josué, se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca, medite en este libro de día y de noche, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces yo, dice el Señor, haré prosperar tu camino. Josué, todo te saldrá bien. Y Josué, ¿cómo cree que se fue, hermano? Primer victoria, Jericó. Una victoria milagrosa, muros que caen ante alabanza. Una victoria gloriosa, poderosa. Segunda batalla, ciudad de Ai. Vergüenza, derrota. Un ejército pequeñito, 3,000 hombres aproximadamente, un ejército en Ai. 35 muertos de Israel, vergüenza, derrota. Y Josué va llorando delante de Dios, hermano, y diciéndole: Señor, tú me prometiste. Yo estuve el 31 de diciembre en la iglesia y oré y creí, Señor, que este año sería un año de victoria. Y mire la vergüenza tan grande, Señor. Y Josué le dice a Dios:
tú nos trajiste a avergonzarnos a esta tierra. Y Dios bravo, hermano, le dice: levántese. No, Señor, yo no lo traje a avergonzarlo acá. Hay pecado, hay maldición en medio de la nación, porque han tomado el anatema. Yo les dije que no tomaran nada de Jericó, y hay un hombre que tomó un manto babilónico, unas monedas de oro, unas monedas de plata y unos lingotes de oro, y los escondió debajo de su tienda, de su casa. Escúcheme, hermano, el pecado de un solo hombre, el pecado de una sola familia, había traído una consecuencia letal a toda una pequeña nación. Y hablo con los varones, mire, hablo con los sacerdotes de la casa, hablo con los hombres casados. Usted puede traer bendición o maldición para su casa. Hermano, mire, las cosas de Dios son terriblemente serias, y yo siento del Espíritu Santo un milagro maravilloso sobre la iglesia. Amén. Creo con todo mi corazón, como lo he visto desde jovencito. Nosotros nos convertimos a los 22 años de edad, y puedo hablar con toda la autoridad que me da el cielo. He visto el reino de Dios proveyendo, no solamente a mi vida, a muchas personas, hermano. Yo sé de Dios como el Dios de los milagros. Yo sé de Dios como el Dios de las cosas extravagantes, hermano. Pero también sé que el pecado obstaculiza y trae parálisis. Así que en esta mañana vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente pedirle perdón a Dios, sino vivir en santidad, hermano. Tomar ese lecho, botar ese lecho. ¿A qué cree que olía la cama de ese hombre? Yo creo que Jesús le dijo: tómelo, pero como para qué. Bote el lecho. Dejemos esas prácticas. Cuide su vida. Cuidemos nuestros ojos. Cuidemos nuestras manos. Cuidemos nuestros seres. Cierra tus ojos un momentico. Diga conmigo, diga: Padre que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero, con un corazón humilde, para pedirte perdón. Dígale: perdóname, Señor. Perdóname todos mis pecados. Perdóname toda mi maldad, Señor. Hoy me arrepiento. Diga: me duele haber pecado contra ti. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad. Levanta tu mano al cielo. Dígale: Señor Jesús, ven, toma el control pleno de mi vida. Sáname de toda parálisis. Sáname de toda parálisis, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mantenga sus manos en alto. Ahora yo voy a orar. Padre, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor, y ella es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy, en la autoridad que ella me da, Señor, en la autoridad que nos da tu palabra, la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, Señor, declaro libre, Padre, declaro rota toda parálisis en el nombre de Jesús. Eres libre, eres libre. Oh, aleluya. En esta mañana hay algo hermoso, hermano. Hay algo hermoso del Espíritu de Dios para tu vida. Aleluya. Eres libre, eres libre. Se va toda parálisis, toda cuadraplegia. Se va ahora. Eres libre, eres libre, eres libre. Por el poder de la sangre de Cristo se quebranta todo yugo de maldición. Todo derecho legal del enemigo en contra de tu vida lo declaro, Señor, nulo por el poder de la palabra, por el poder de Jesucristo. Señor, una iglesia santa, Señor, aunque nos equivocáramos, aunque pecáramos, Señor, rápidamente abogado tenemos en el cielo, aleluya. Oh, prontamente tú nos llevarás al camino del arrepentimiento. Señor, endereza el camino torcido, las rodillas debilitadas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciben vida. Eres libre. Señor, declaro al pueblo libre por la palabra. Nos hemos arrepentido, Señor. Hemos dejado al diablo sin
derecho legal, lo hemos dejado sin derecho legal, nos hemos arrepentido de corazón, hemos invocado la sangre de Cristo y los argumentos tuyos, los méritos tuyos nos dan legalidad, aleluya, para caminar como Josué. Camina como Josué, iglesia, como Josué caminarás este año. Aleluya, para conquistar, para gobernar. Tu caminar será firme, tu caminar será firme, aleluya. Lo que pisare la planta de vuestros pies, habrá firmeza, habrá convicción para hacer negocios, para trabajar, o para arrodillarte, para vivir en santidad, en plenitud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a pedirte que, como un acto profético, si usted puede, toque su rodilla como en un acto profético, hablando en el mundo espiritual, y diga conmigo, diga en el nombre de Jesús, diga, me declaro libre de toda parálisis, diga, le hablo a mis rodillas, le hablo a mis coyunturas, le hablo a mis tuétanos, le hablo a mis huesos, a mi espíritu, a mi alma. Recibe palabra de Dios, reciba palabra, recibe la palabra. Avanza, aleluya, avanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rima y Arabascaya, levanta tus manos, iglesia. Vamos a adorar a Dios como una evidencia de conquista, de gobierno. Aleluya. Gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda
Señor. Urribabashia. Sí, Señor. Precioso Hijo de Dios. Aleluya. Voy a invitarle un momentico ya para ser despedido. Josué capítulo 1 verso 3. Josué, libro de Josué capítulo 1 verso 3. Yo quiero hacer remembranza de estas palabras que hasta el día de hoy retumban como una promesa hecha a los hijos de Josué, nosotros los que hemos creído en Cristo. Y dice de la manera siguiente, usted allí lo lee en la pantalla. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Iglesia, no te dejaré. Iglesia, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Que la leche y la miel de la tierra venezolana y colombiana la disfrute usted, su familia y su descendencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Saluda a su hermano. Bendiciones. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.